La historia de nuestros pueblos se cuenta a través de arte y sus diferentes formas de expresión, tales como la literatura, la danza, la pintura, la fotografía, el teatro y el cine. Bienvenidos a una nueva edición de Prisma, la cultura que nos ilumina, una coproducción de Telesur y CGTN en español. Durante los próximos 30 minutos recorremos juntos la milenaria cultura de China y la rica diversidad cultural de América Latina. Soy Pan Jingjing y desde nuestro estudio en Beijing nos conectaremos con nuestra colega Irani Flores, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Hola Irani, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Jingjing, un gusto coincidir en este espacio. Reciban nuestro afecto desde la sede de Telesur en Caracas y con un saludo para la prosperidad común. Damos la bienvenida a quienes nos ven y acompañan en este nuevo viaje de exploración por el quehacer cultural de China y América Latina. Gracias Irani por compartir con nosotros las creaciones y tradiciones desde América Latina y el Caribe. En la ciudad de Zibo, en el este de China, el vidrio se ha convertido en memoria, en forma y en escultura. Una nueva exposición reúne obras del artista Yang Huishan, referente de Liu Li, un antiguo arte chino de vidrio esmaltado, y propone un recorrido por este lenguaje que dialoga entre la tradición y la creación contemporánea. Irani, cuéntanos qué iniciativas veremos en esta entrega desde América Latina. Gracias Jingjing. En esta nueva entrega, como siempre, les traemos información cultural de América Latina y el Caribe. En México se realizó el gran remate de libros en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, que permite el ejercicio efectivo del derecho a la cultura, el arte y la educación por medio de la oferta de miles de títulos a precios bajos, una estrategia que forma parte del proyecto República de Lectores del gobierno de ese país. Y en Cuba se celebró el 31º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza de Ballet, dedicado al centenario del líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. El evento contó con la participación de 8 países que se presentaron en las sedes del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso y el Teatro Nacional de Cuba. El programa incluyó clases, talleres, conferencias y un curso de metodología de danzas históricas y de salón impartido por primera vez. Descubramos las historias completas en los siguientes reportajes. La exposición titulada La formación del lenguaje artístico de Liu Li contemporáneo en China se presenta en el Museo de Cerámica y Vidrio de Zibo, en la provincia de Shandong. Está coorganizada con el Museo del Vidrio de Shanghái y se podrá visitar hasta 30 de agosto. La muestra se articula en 5 secciones y recorre cerca de 4 décadas de trabajo de los artistas Yang Huishan y Zhang Yi, que inician desde los años 80. Sus obras parten de la tradición cultural china, dialogan con enfoques contemporáneos y exploran la relación entre material, luz y forma dentro del arte en vidrio. Las obras de Yang Huishan y Zhang Yi se han expuesto y forman parte de colecciones en museos dentro y fuera de China. Que la muestra llegue a Zibo no es casualidad. Conocida como una de las cunas de la cerámica y el vidrio en China, esta ciudad mantiene una larga tradición artística y sigue siendo un punto activo de creación e intercambio. La exposición permite ver cómo el arte contemporáneo dialoga con una estética china de siglos de historia y sitúa el Liu Li y su herencia dentro de la escena artística contemporánea. Si buscas la escapada perfecta en primavera, los jardines de té ecológicos son difíciles de superar. En la plantación del té del lago Qiandao en Hangzhou, hileras de arbustos se extienden delicadamente por la ladera de la montaña. Allí los visitantes pasean por campos exuberantes, recolectan hojas de té frescas e incluso aprenden las técnicas tradicionales usadas para elaborar el té Longjing. También pueden adoptar su propio árbol de té y monitorear su crecimiento en tiempo real a través de una aplicación móvil. Los espacios inmersivos de té también atraen a jóvenes ansiosos por explorar esta cultura. En un parque de Yuhan, provincia de Zhejiang, los visitantes pueden viajar en el tiempo y experimentar tradiciones de la dinastía Song, preparando té en polvo, elaborando té matcha y tomándose un momento para la tranquilidad.
Allí el té se convierte en un ritual social. Amigos se reúnen, las conversaciones fluyen y las antiguas tradiciones cobran vida. Y cuando la cultura del té sale al aire libre, el ambiente se vuelve aún más animado. Las tiendas de campaña se extienden por los campos abiertos, donde el aroma del té se mezcla con el aire primaveral. Los jóvenes se sientan juntos, beben, conversan y disfrutan del sol. Mientras tanto, cerca se desarrolla una emocionante competencia de fritura de té. Los visitantes observan, aprenden e incluso participan. Con experiencias como estas, que combinan tradición, viaje, cultura y creatividad, los jóvenes le dan al té una nueva identidad. El distrito de Yangpu en Shanghái tiene una franja ribereña a lo largo del río de 15,5 kilómetros. Desde la década de 1990, a medida que las industrias se reestructuraban, muchas fábricas antiguas cerraron mientras que se preservaron algunas reliquias industriales. A partir de 2002, Yangpu comenzó a reutilizar estos sitios como espacios de entretenimiento y cultura, como un club de lectura junto al río, cafeterías y plataformas de observación. En los últimos años, el gobierno local también ha mejorado la ecología del río. El año pasado se inauguraron el Parque del Astillero de la isla Fuxing y el Parque Quantum. Ambos cuentan con paisajes para las 4 estaciones con diversas plantas. Antes un antiguo clúster industrial, el paseo ribereño de Yangpu es ahora un jardín trasero para el descanso y la recreación. La Ciudad de México fue escenario de uno de sus eventos culturales más importantes, la 21ª edición del Gran Remate de Libros, Discos y Películas, que permitió el ejercicio efectivo del derecho a la cultura, el arte y la educación, por medio de la oferta de miles de títulos a precios bajos. Una estrategia que forma parte del proyecto República de Lectores, del gobierno de ese país. Editoriales, distribuidoras y sellos independientes participaron en esta feria cultural que incluyó rebajas y descuentos en miles de títulos, hasta ediciones especiales de discos y películas, promoviendo así la diversidad cultural. Esta iniciativa reafirmó su papel en el fomento del hábito de la lectura y el consumo de arte. Además, impulsó un modelo de consumo responsable al darle una nueva vida a miles de productos culturales. En Cuba se celebró el 31º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, dedicado al centenario del líder revolucionario Fidel Castro Ruz. Organizado por la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, el encuentro propició el aprendizaje en cursos sobre folclore, danzas históricas y de salón, que incluyó clases, talleres, conferencias y un curso de metodología de danzas históricas y de salón, impartido por primera vez. Además de presentaciones artísticas en diversos espacios de la capital cubana, con el protagonismo de alumnos y compañías de 8 países invitados. Saludos, ya estamos de regreso. Ahora conozcamos a nuestro personaje Prisma de este episodio. Para esta entrega, el equipo de producción de Telesur entrevistó a Oscar Montañía, un artista que convierte arte urbano en una herramienta para el rescate cultural en Paraguay a través de los murales. Yerani, cuéntanos un poco más. Sí, Ying, en esta ocasión les queremos presentar a Oscar Montañía, mejor conocido como Os Montañía, un muralista paraguayo que transforma las calles de Asunción con murales inspirados en el cómic y la cosmovisión indígena, posicionando a su país en la escena del arte urbano latinoamericano. Mi interés por el street art, por el graffiti, por todo lo que tiene que ver con lo que se pinta y se hace en la calle, comenzó en Fernando de la Mora justamente cuando yo tenía como 10 u 11 años. Ya antes me interesaba el dibujo, siempre me atrajo, pero yo creo que eso es algo que compartimos todos cuando somos niños, ¿verdad? Que tenemos esa atracción por lo visual. Toma mucho tiempo pintar decentemente, entonces ponerle que recién cuando termino el colegio yo me sentía lo suficientemente seguro como para animarme a pintar más en la calle, ¿verdad? Porque también conlleva conseguir material, conlleva conseguir muro, etc.
En un principio, mi dirección era la ilustración editorial. Me gustaba muchísimo el cómic, creo que era una de las cosas que más me gustaba al mismo tiempo, tanto como pintar en la calle, era el cómic. Pero el cómic es un rubro muy ingrato, ¿verdad? Es un rubro que te exige demasiado tiempo, décadas de ser muy bueno para devolverte muy poco, ¿verdad? En el sentido de que es mucho trabajo y es muy difícil publicar. Habiendo hecho un par de proyectos independientes de cómic, yo sé que es un trabajo súper intenso y también ingrato. Entonces, en ese tiempo empecé a trabajar en una editorial como ilustrador y me dirigía a ser un diseñador gráfico e ilustrador como oficio. Yo seguía pintando, pero más que nada por gusto, porque hay una cuestión que se te pega del gusto de pintar en la calle. Y eso comenzó a tener su propio proceso y también comencé a crecer en eso, a pintar espacios más grandes, a ser invitado a pintar afuera en otros países. Primero era más cerca, primero era pintar en Corrientes, después era pintar en Bogotá, después ya era pintar en Toronto, después ya era pintar en... Cada vez se fue agrandando más y me di cuenta que tenía algo que ofrecer y tenía una visión interesante o algo particular que ofrecer pintando murales. Era trabajar en proyectos de gran formato, era pintar edificios, era hacer algo que la gente pueda disfrutar en un espacio público, era pintar en proyectos colectivos con otra gente, era estar en festivales de arte urbano. Yo no soy una persona que cree en la meritocracia, pero yo no creo que todo lo que haya alcanzado haya sido enteramente por puro mérito, sino que pienso que hay un montón de cosas que confluyen y entre eso está que el mismo esfuerzo que uno hace en mejorar en su propio oficio, también lo tiene que hacer en poder mostrar ese trabajo lo suficiente para que pueda verse afuera, especialmente si es que querés tener cierta trascendencia acá, porque lastimosamente acá tenés que salir del país para que te aprecien más adentro. Siempre me considero muy afortunado de que cuando hay proyectos a nivel latinoamericano poder representar a Paraguay. ¿Por qué? Porque en proyectos de bienales de arte urbano, festivales, en donde sea en Latinoamérica ya me tocó ir como el único paraguayo. Pinté en todo Uruguay, Bolivia, Brasil un montón de veces, especialmente Sao Paulo, Argentina también. Hubo un tiempo que iba todos los años. Perú es creo que uno de los países donde más pinté. Colombia también tengo varios proyectos de gran formato en Bogotá. Estados Unidos varias veces, Canadá también. Y en Europa, bueno, Berlín. Sí, son una buena cantidad de ciudades. En el sentido de que uno va creciendo como persona durante el tiempo en el que uno se desarrolla como artista. Cuando yo tenía 11 y 12 y salía a pintar mi nombre, no tenía ninguna noción de para qué uno pinta, solamente la adrenalina de querer pintar en lugares sin permiso. Pero con el tiempo va uno afilando su propuesta y de repente uno tiene una propuesta estética. Y después con el tiempo va teniendo de repente capaz una propuesta conceptual. Y pasa un momento en el que uno quiere, y me tocó también tener alguna propuesta de repente más política en un momento, ¿verdad? Y luego, ahora mismo, yo creo que yo estoy atravesando un momento en el que estoy experimentando más con la abstracción y me gusta más las piezas orgánicas, abstractas y ese proceso de experimentación en el que el proceso es casi más interesante que la pieza final. O sea, el hacerlo es lo que a mí me llena de satisfacción. ¿Qué me parece interesante del arte urbano? Que puede cumplir un rol de comunicación en un espacio público porque lo puede ver muchísima más gente que la que va a entrar a una galería, ¿no?
Entonces, esa potencia que tiene el arte urbano, el arte público, para mí siempre va a ser lo más interesante, llamativo y poderoso del arte urbano, es la capacidad de alcance que tiene. Entonces, me parece que es interesante aprovechar eso cuando uno tiene una voz o una opinión acerca de la actualidad, acerca de sucesos políticos, acerca de cosas que están pasando, y me parece tal vez hasta irresponsable no usarla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo uno atraviesa cosas personales en su búsqueda estética, artística, en las cuales van rotando esos temas en su búsqueda. O sea, las últimas 2 exposiciones que yo hice son absolutamente abstractas, no tienen una temática figurativa, ni son piezas abstractas que son algo que yo quise buscar hace mucho tiempo y que admiro profundamente a muchos artistas abstractos, y era algo que yo quería desarrollar y aproveché esas 2 exposiciones para hacerlo. Ahora me siento con la necesidad de volver a probar con lo figurativo, de hacer cosas interesantes figurativamente. Entonces yo creo que es un proceso que va cambiando de forma y cambiando de objetivo durante el trayecto de tu vida, y al final, cuando termina el tiempo de tu vida, a alguien más le va a tocar escarbar eso y decidir qué fue de tu trabajo lo más trascendente o en qué realmente marcaste algo, pero en el momento uno va haciendo como viene, ¿verdad? El arte es algo que lo tenemos antes de que podamos reconocer que era arte de la época de las cavernas, y va a seguir existiendo cuando el último ser humano se extinga. Así que para mí es algo que por lo que vale la pena esforzarse, por lo que vale la pena proyectarse. Yo nunca me voy a arrepentir de haber elegido este camino, y si es lo que si te inclinas hacia el arte, si eso es algo que sentís desde chico, anímate, porque las satisfacciones más grandes van a venir haciendo lo que te gusta. Gracias, Irani. Nos complace conocer el trabajo de este gran artista que transmite la cosmovisión de los pueblos originarios de Paraguay en sus murales. En el distrito de Hanshan, en la provincia china de Anhui, se encuentra el yacimiento de Lingjiatán, un gran asentamiento de neolítico tardío en la cuenca baja del río Yangtze. Allí surgió una cultura que desarrolló elaboradas piezas de jade y otros objetos que nos ayudan a comprender mejor los orígenes y los primeros pasos de la civilización china. Ahora los invitamos a adentrarnos en el Museo de Yacimiento de Lingjiatán para descubrir qué nos cuentan estos hallazgos sobre esta fascinante cultura. El yacimiento de Lingjiatán tiene una antigüedad de entre 5.800 y 5.200 años. Es el asentamiento más grande y mejor conservado de su época, descubierto en China, y junto con las culturas de Hongshan y Liangzhu, forma parte de los 3 grandes centros de la cultura de jade en la prehistoria china. 综合来看，它应该是中华文化从远古文化走向文明过程当中很重要的一个节点。它在社会和技术方面都处于一个比较高的这个位置，包括我们所说的在制度上面的一些变化，在这个人口规模上的一些变化，都达到了在当时前所未有的一个高度了。那这一个节点呢，它又不是像后来的良渚文化了那样的特别的完善、特别的发达，所以我们把它称作中华文明的先锋。
Las excavaciones en Ninjatán comenzaron en 1987 y hasta hoy se han realizado 16 campañas arqueológicas. En total se han excavado unos 8.500 metros cuadrados y se han recuperado cerca de 4.000 objetos, entre ellos piezas de jade, herramientas de piedra y cerámica. Solo de jade se han hallado más de 1.000。像这一件器物啊，我们把它称作双虎手花。它的特殊地方一个就是它有两边各有一个老虎头。85年的时候，右边的两个是断了3节的，但是发现以后我们不知道另外一边到底是一个啥样子的。那这一个悬念就一直留了30多年，从85年一直到16年，31年的时间，他们终于在这重逢了。Entre las reliquias expuestas destacan un dragón de jade tallado en relieve redondo por ambas caras y unido de la cabeza a la cola, un águila de jade con motivo de estrella de 8 puntas, una figura humana de jade de gran expresividad, una tortuga y una placa de jade asociadas a rituales religiosos y un gran cerdo de jade que pesa 88 kilogramos. 现在看的很多是不同年度发掘出来各种各样的玉器，这里面大量的其实是一些装饰品。当然这里面还有一些很特殊的这一些，比如像这一件是属于玉龙，像一条卷尾的这个龙的形象。虽然这件玉鹰我们看起来并不是太大，但是我们看的更关注它的一些工艺技术方面的，还有一些设计理念。那它在设计理念上一个最突出的一个特点就是一个两面对称的一个，而且它还是正反面对称的，两边都带有一个猪手的。在07年的23号墓当中，甚至还发现了一个巨大无比的88公斤重的这个大猪，那说明宁家滩人对猪确确实实是有某种程度的一个崇拜。这边是展览了3个玉人，那么这一件玉人在跟那两边有不一样的是，它是站着的一个姿态。就按照现在来说，它就带了一些手镯，而且带的手镯数量还不一样啊。我们有这个5个的、6个的、7个的。这是87年在宁家滩发掘出土的，叫做重环玉璧。它这个支柱上就有一个比较特殊的工艺，我们把它称作叫做线收的工艺，或者说有一点点这个透雕的味道，这样的话就产生一种立体感了。它的这个工艺在中国来说，目前也是最早的。当时设计师他们也为获得一些灵感，就是从古代的这个文物当中，一个是我们南越王墓的，一个是宁家滩这个重环玉璧的。表达的就是这样一个同心的这个理念，这个嘛也是我们作为文明互鉴，大家相互融合在一起的一个很美好的一个向往吧。可以说，到我们民国期间的玉石器制作技术当中，差不多除了我们的沱切割以外，其他的工艺在宁家滩这个时期都差不多有了。这也是说明它是在当时的这个很厉害的了。Desde 2019, el yacimiento de Ninjatán ha sido incorporado a varios grandes proyectos nacionales de investigación arqueológica, entre ellos el programa Arqueología China de la Administración Nacional de Patrimonio Cultural, en el estudio de los modelos de civilización regional en el curso inferior del río Yangtze y en la quinta fase del proyecto de exploración de los orígenes de la civilización china. En los últimos años, las excavaciones han revelado nuevos retos de espacios rituales y de grandes edificios públicos de alto rango. Estos hallazgos han permitido comprender mejor la disposición de las zonas funerarias y rituales, así como la estructura del asentamiento, y también han sacado a la luz vestigios de áreas residenciales de alto estatus que se corresponden con las grandes tumbas y las exquisitas piezas de jade encontradas en el sitio. 这一个实际上是一个模型的以浓缩的方式给大家展现一下当时宁家滩整个聚落的一个基本情况。从我们的
发掘情况来看的话，他们更多的肉食其实是来源于家猪的饲养，说明当事人已经不依靠自然赐给他们东西，而是自主的去生产一些东西了。Esta exposición también le dedica un espacio especial a las reliquias desenterradas de la tumba del número 07M23, conocida como la tumba del líder. La muestra ofrece una imagen de cómo pudo haber sido la vida del líder del asentamiento de Linjiatán. 这是比较完整的复原了07年挖的23号墓的一个具体的一个情况。我们可以从这个上面很直观的感觉到，当时在埋葬这一个首领式的人物里面，它有300多件东西，也是临安滩最大的一种墓葬，最丰富的一种墓葬了。那么从这里面我们能够看出，它有很清晰的一套上葬的礼仪。Altares rituales, cementerios de gran jerarquía, imponentes construcciones de tierra apisonada y una gran variedad de objetos de jade y piedra ayudan a imaginar cómo era la vida en el asentamiento central de Linjiatán. Ceremonias prácticas de adivinación y talleres donde se tallaba jade o se elaboraba cerámica. La clara división de trabajo, la organización de los recursos y la diferenciación social que revelan estos hallazgos sugieren que la comunidad de Linjiatán ya estaba entrando en una etapa temprana de civilización. Esta exposición reúne las reliquias más representativas del yacimiento y los últimos avances de las investigaciones arqueológicas de los últimos años y muestra la diversidad en la unidad, así como el brillante panorama histórico y cultural de la etapa de los orígenes de la civilización china. 尤其是它的高超的治愈水平、独特的审美艺术和神秘的宗教信仰和交融共生的文化交流，也就是我们后来的所谓的多元一体、绵延不断、传承至今的一个。里面的场景是通过一个序厅和3个这个基本陈列展厅，这样的一个基本陈列展览，通过这个叙事递进式的一个方式，让公众对整个临安滩遗址的过去和未来发展的一个展望。Cada una de las valiosas piezas conservadas en el yacimiento de Linjiatán atesora una historia sobre la creatividad y el ingenio de quienes habitaron este lugar hace miles de años. Ojalá cada vez más amigos de América Latina puedan visitar su museo y sumarse a este diálogo entre civilizaciones que atraviesa el tiempo y la distancia. Después de ver este reportaje, ¿qué opinas? Así es, Jinjin, el patrimonio cultural nos permite entender mejor la historia de la humanidad. A través de estos objetos podemos ver cómo han evolucionado las sociedades y qué valores culturales, científicos y artísticos han dejado a lo largo del tiempo. Las piezas conservadas en Linjiatán son también testigos de esos cambios. Hoy, gracias a la tecnología, es posible ofrecer una visión más completa de la cultura de Linjiatán y de sus vínculos con otras culturas prehistóricas. Gracias, Irani, por compartirnos tus impresiones sobre el yacimiento Linjiatán. Esperamos que la colaboración internacional para proteger los patrimonios siga creciendo. Y así llegamos al final de esta edición de Prisma, un espacio donde compartimos historias y celebramos la vasta diversidad cultural de 2 continentes. Irani. Gracias, Jinjin, a ti y a todo tu equipo en Beijing por tender una vez más el puente cultural que habla de lo mejor de nuestras tierras y de su gente. Desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela, llegue nuestro abrazo a ustedes. Gracias por compartir una entrega más de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta pronto. Se despide Pan Jingjing desde Beijing. Síganos en las cuentas oficiales de CGTN en español y Telesur en las principales redes sociales. Hasta la próxima.